Ay, nina, ahora la juventud no trabaja nada. No. Trabajábamos nos antes. ¿Qué hacías? Mira, yo por la mañana levantábame la primera cuando tenía 11 años y ahí iba a buscar una putada de agua a la fonte, a la fontina. No había agua en casa, ¿no? No había agua, tuviera por las casas. Y después subía. Ya cuando estaba comiendo un caritín de pan, que ya tenía buena fame, ya subía con la mi putada en la cabeza. Y ya después ayudaba a despachar 2 vaquinas que teníamos. Y a un caballo viejo. Ya después desayunaba y agarraba el meu pacho y ahí a sacar un pachao al Alfonsín. Y ala, venía, se ocupaba en payar y ya volvía otra vez a las vecinas, que no me tenía de puesto que era. Casi nos íbamos a ruedos. Ya iba mi abuela, que era muy viejina, a segar al Praumuco, que estaba allí cerca de donde segaba yo. Ya tenía que subir una calera muy cuesta. Ya, ala, yo apurábame bien a segar el meu pachadín para ir a buscarlo a mi abuela, hasta allá arriba, hasta el pico de la cuesta. Ya, por eso ella me quería mucho, porque decía que nunca ninguna hacía y lo hiciera. Y aquí lo hacía una nieta de 11 años. ¿Quién lo mandara ahora, o quién vos lo mandara, ¿Y no salíais? Y ya después murióse la rapaza que yo estaba con ella, murióse. Pasé mucha pena por ella, que era mucho buena conmigo. Ya después ya fui siendo mocina. Ya comprábame vestidos una tía que tenía en La Habana, ya mandábamelos. Ya hasta jabón dolor me mandaba, y a polvos, que aquí no llegábamos a ello. Ya después iba a los bailes, ya iba tan guapa como la primera, como las que eran ricas. Ya veno esa tía mía de La Habana, que era muchísimo buena para mí. Ya tróixome un vestido, unos zapatos, unos pendientes, un reloj. Ya iba de las más guapas a la fiesta. Íbamos a Lindemurias, a las filaciones que daban los novios cuando se casaban. Ya, ay Dios, divertíamos mucho, formábamos danzas. Ya después las mozas íbamos a formar las danzas y después los chavales elegían y ahí iban para la vera de la chavala que les gustaba. Ya veníamos a las 3 de la mañana, pero todas juntas de rabaño, que no tengas miedo que ninguna se descarrilara de con las otras, con un candilín de carburo. Ya dormíamos hasta el amanecer, yo sobre todo. Al amanecer levantábame y igual iba a sacar riego, que sacar riego era de tirar de la tierra para arriba, con unos pasos en la cabeza, y ala, desde el fondo del pico a sacopallos, y ya muy contentas, para el maíz, para semar el maíz, que después había que cucharlo con un carro y a las vacas uncidas. Ya como era muy cuesto, había que tener debajo con un garabato de dientes, plantarlo allí y a tener bien, y a lo mejor otro por el lado de arriba, agarraba el yadral. ¿Qué era el yadral? El yadral, una tabla, que era la que tenía por cucho que no se cayera.